Hola, hola, ¿cómo estás, Hola, buenas Anthony? tardes. Excelente, maestro, honrado de tenerlo por acá desde Eh, España. Son las 7 de la noche en España. Wow. así es, ya son las 19 pasadas. Un saludo a Panamá, un saludo a usted, a todos los amigos panameños. ¿Cómo se encuentran? Bueno, estamos expectantes, definitivamente expectantes y honrados de poder tenerlo con nosotros en esta entrevista especial sobre temas tan importantes, ¿no? Así que ahí vemos que la gente está conectando. Vamos a ir iniciando, maestro, un poco. Sé que no le gusta que le llamen maestro. Bueno, Eh, ya me voy a rendir porque ya lo he dicho tantas veces, pero ya estoy ya no lo digo más, ya no lo digo más. Pero bueno, ya saben la gente que me gusta que me llamen Mario directamente. Perfecto. Vamos. Por temas de la educación recibida, voy a decirle don Mario. ¿Le parece? Bueno, me parece muy Mario. bien, muy bien. Don Mario me parece muy bien, gracias. Excelente. Bien, señores, tenemos que don Mario, el doctor en filosofía, antropología, licenciado en Derecho, profesor de Cábala, entre otros logros que ha ido teniendo, aparte de ser escritor, director de los grupos SOT 22, que aquí en Panamá me pude dar cuenta hace poco que teníamos grupos SOT 22 en la provincia de Chiriquí, creo que aquí en la ciudad capital también. Así que tengo que pasar por allá. Esta tarde está con nosotros desde España para una entrevista especial acerca de lo que tiene que ver con la era del despertar, el cristianismo y la sabiduría de la Cábala. Maestro, para ir entrando en materia, y no dilatar el tiempo, sabemos que la religión, para empezar con esta frase, la religión es el poder y control de la feligresía. Pero a la hora de hablar de la espiritualidad estamos hablando de esa libertad. Era del despertar. La era del despertar o era de Acuario, como muchas personas le llaman en diferentes campos místicos. ¿Qué representa esto en este momento? ¿Cuál sería la definición correcta de este tiempo determinante del cual se ha venido hablando en los últimos años? Bueno, en principio, dar definiciones correctas es muy difícil porque todas las definiciones son incorrectas. Es decir, es muy difícil dar una definición correcta porque uno, cuando pretende dar una definición correcta, ya empieza a sentar un dogma, una verdad. Así que como somos seres humanos, todas nuestras definiciones son incorrectas. Vamos a tratar de dar la definición menos incorrecta posible entre todas las definiciones que pueda haber. Y yo creo que estamos en una era del despertar porque hay un gran cansancio a nivel mundial. Y creo que esto es bueno, este cansancio. Es un cansancio de las estructuras, es un cansancio del ego, del poder, de la deshonestidad. Así que bienvenido este cansancio. Yo creo que el cansancio es muy, muy bueno. Hay un cansancio inclusive hasta de la psicología que nos ha atrapado en laberintos teóricos. Hay un cansancio prácticamente general y creo que este cansancio es muy bueno. Es decir, es un cansancio muy bueno porque la gente ya no quiere que le mientan, no quiere ser engañada y creo que estamos en un buen camino de que no queremos ser engañados. En principio, el trabajo místico, el trabajo interior, es no ser engañados nosotros mismos, ¿no? Por nuestra propia mente, que genera muchos autoengaños. Entonces, lo primero que le diría, la era del despertar es un despertar interior que se viene gestando hace muchos años, quizás desde la década del 70, del 80, en pequeños grupos, pero que ahora ya es masivo. Es decir, han pasado 50 años y el despertar ya diría que es total. Vemos cientos de grupos de diversas tendencias, los cursos de milagros por un lado, el coaching, el mentoring por el otro, constelaciones familiares, la gente buscando. Está habiendo una masa crítica cada vez más grande de buscadores en todos los sentidos. El curso de milagros en la mística cristiana, la cábala con toda su potencia, desde la mística hebrea, el sufismo, todo el mundo está buscando. Y yo creo que esto es muy importante. Creo que el despertar ha llegado, ya es muy difícil que nos vuelvan a dormir. Y esto es muy bueno. Creo que estamos en el camino correcto con este despertar. Ahora bien, luego de despertar hay que cambiar. Entonces la gente despierta y no cambia.
Y aquí tenemos el segundo problema, cómo cambiar lo que realmente queremos cambiar. Entonces ahí vienen los análisis, el árbol de la vida, qué es lo que tenemos que corregir, cómo hacer el tikkun. Entonces, no solamente hay que estar iluminados, sino también hay que cambiar después de estar iluminado, porque si no esa luz no sirve para nada. Entonces yo creo que hay un despertar, pero luego del despertar está habiendo una profundidad en el pensamiento. La gente de alguna manera quiere profundidad, todos queremos profundidad, todos queremos salir de una vida superficial que ya no nos da respuestas. Hace siglos estamos en esta vida superficial y lo interesante es que todos estamos buscando profundidad. Y a la medida en que encontremos profundidad, nos vamos conectando con la matriz, nos vamos conectando con lo que habitualmente se ha llamado Dios. Lo que pasa es que a Dios las religiones lo han manipulado tanto y tanta gente ha hablado en nombre de Dios que realmente la gente ya no sabe ni qué es Dios ni qué quiere Dios, porque ya prácticamente se ha manipulado mucho este concepto. Pero yo creo que más allá de la manipulación religiosa o política, de todo lo que ha sucedido en la historia, creo que estamos en un punto muy importante de la historia, porque a partir de tener toda esta tecnología a nuestro servicio, nosotros en este momento tenemos las herramientas para poder hacer cambios reales. Es decir, quizás anteriormente había problemas económicos, lo sigue habiendo, claramente, pero ya estamos en una etapa donde entendemos cuál es la diferencia entre medios y fines. Es decir, nosotros tenemos que utilizar toda la materia como instrumento para nuestra elevación. Wow, es definitivamente claro el punto. Y es interesante, don Mario, porque cuando vemos que la Kabbalah surge básicamente a finales del siglo XII como un pensamiento esotérico profundo dentro de lo que es el judaísmo y que toma diversos métodos para poder extraer los secretos de la Torah a favor de la vida práctica, diría yo. Yo lo veo como espiritualidad práctica, el diario vivir del hombre. Pero cuando vemos el término Kabbalah, que va a venir de la raíz de Kabel, que tiene que ver con recibir, básicamente la... Estoy fugándome de la realidad. En este sentido se puede volver patológica. También se puede volver patológica la espiritualidad cuando uno rechaza la razón, rechaza la racionalidad, rechaza el sentido común. Hay muchísima gente que cree que es espiritual porque rechaza la racionalidad. Y la racionalidad es importante, lo que pasa es que no hay que idolatrarla tampoco, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en no idolatrar la racionalidad, pero tampoco abandonar la racionalidad. Entonces ahí parece ser algunas patologías en lo espiritual que abandonan todo la mente, ¿no? Es decir, cuando le dicen, bueno, usted estudia mucho, usted no es un hombre espiritual, se tiene que dejar fluir, pero yo me dejo fluir, pero no soy un ignorante, tengo que seguir estudiando, tengo que seguir avanzando. Ahora, hay que ver cómo estoy estudiando, si me estoy enredando en mi propio bucle mental o no. Este es otro problema. ¿Eh? Pero lo que no puedo es unir la espiritualidad con la ignorancia. En el mundo espiritual una patología es vamos a fluir sin mente, dejemos la mente en blanco. Esto viene de la India, ¿qué mente en blanco? Los occidentales no podemos dejar la mente en blanco, siempre tenemos la mente en funcionamiento, haciendo planes de futuro. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer muchas veces es, entre comillas, transitoriamente dejarla en blanco para poder seguir avanzando. Porque en Occidente la espiritualidad es diferente de Oriente. En Oriente pueden estar meditando 20 años, nosotros no podemos meditar 20 años. Nosotros tenemos que trabajar 20 años y meditar en la acción práctica. Porque si algo tiene Occidente es la práctica de la realidad, la transformación del mundo. Las grandes revoluciones industriales nacieron en Occidente. La idea de progreso nació en Occidente. Y esa idea es judeo-cristiana, proviene de la Kabbalah, proviene de la mística hebrea, el Tikkun Olam. Nosotros no somos pasivos, nosotros meditamos en la acción práctica. No hacemos una meditación de fuga de la realidad. No somos monjes de clausura. En la realidad nosotros lo que tenemos que hacer, Jesús nos encerró en un convento como un monje de clausura. Jesús fue un rabino que salió a luchar por la redención del mundo. Y por lo tanto desde la Cábala estamos haciendo eso, la acción práctica, la redención del mundo. Wow, algo que rescatar aquí muy importante. Meditar en la acción práctica. Básicamente cuando miramos las enseñanzas de Jesús, de eso se trata todo, el bendito mensaje se trata
de conducta, patrones conductuales. Y Así es algo es. muy interesante. Así es, todo lo que está haciendo Jesús es cómo cambiamos la conducta. Jesús, ¿qué le dice al samaritano? Si tiene fe en Cristo, le dice al samaritano si está circuncidado. A ver, vamos a la parábola del samaritano. Jesús le pregunta, ¿qué hace el samaritano? ¿Usted es mormón? ¿Usted es testigo de Jehová? ¿Qué pasa con el samaritano? Le pregunta si tiene fe, si tiene la circuncisión. No, el samaritano lo que hace es ayudar al herido. Podía ser un ateo en vez del samaritano. Podía ser un ateo divorciado. Pero ese ateo divorciado, que en vez del samaritano podría ser la parábola hoy, si ayuda al herido, es la conducta lo que está definiendo la realidad, la conducta práctica. Y la gente se está debatiendo en teorías religiosas, en ideologías políticas, y nadie hace la acción práctica. Entonces lo que tenemos que volver es a la acción práctica. El reino de Dios es el reino de los cielos en la tierra. Es decir, si sería el reino de los cielos, en la tierra, Jesús no hubiera predicado nada. ¿Para qué hubiera predicado si era de los cielos? ¿Se quedaba en una cueva en Qumran? No, si estaba predicando era porque ese reino de los cielos se tenía que instaurar en la tierra. Eso es el concepto de la cábala del Tikkun Olam, de la redención del mundo. Por lo tanto, si nosotros queremos la redención del mundo, tenemos que meditar dentro de la realidad, no nos tenemos que fugar. Entonces, usted es un monje de clausura, usted tiene una patología. ¿Por qué? Porque usted tiene que salir a la realidad. Si usted quiere meditar 20 años en el desierto de Egipto, medite, pero usted tiene una patología, porque el cambio es en la realidad. Las patologías espirituales son la fuga de lo cotidiano. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene miedo a ver cómo puede transformar la realidad, porque no se enfrenta con la realidad. Y a la realidad hay que ir, es dolorosa, hay límites a la realidad, hay problemas económicos, sociales, pero esa es la realidad que tenemos que cambiar. Wow. Abraham Abulafia, don Mario. Abraham Abulafia, uno diría yo como pensador, uno de mis preferidos. Como joven, su pensamiento liberal ante su época me marca muchísimo, porque allí podemos ver que los orígenes de la Kabbalah, y esta pregunta es básicamente porque mucha gente tiene el siguiente pensamiento. La Kabbalah tiene su fundamento en conceptos de la Torah, pero es obligada la Kabbalah para poder ser practicada, seguir lo que tiene que ver con las tradiciones talmúdicas del judaísmo. Cuando miro a un Abraham Abulafia que como que no fue aceptado básicamente sus conceptos. ¿Están obligados aquellos que van a estudiar Kabbalah a practicar las tradiciones de Talmud? Mire, el tema es el siguiente. En la medida en que la Cábala se extendió a la gente que no es judía y por lo tanto las leyes del Talmud no le caen a ellos, sino solo las leyes de Noé, no es necesario por definición. Es decir, sí es necesario para aquellos judíos observantes que están bajo la Torá y la interpretación farisea del Talmud, pero para aquellos gentiles que solamente tienen que cumplir las 7 leyes de Noé, no es necesario. Por lo tanto, queda claro que no hay necesidad. Los que están bajo la ley tienen que estar con la ley, pero los que están sin ley pueden llegar por la emuná, pueden llegar por la fe a la divinidad. Bueno, 2 preguntas más, don Mario, para entregar este tiempo que, aunque breve, extremadamente sustancioso, demasiado sustancioso. Continuando con Abraham Abulafia. Yo tengo un tema con Abraham Abulafia. le gusta mucho Abraham Abulafia a usted. Demasiado. Para mí, incluso, yo digo que Abraham Abulafia era de tez morena. Ese es un tema personal. Digo, él es de tez morena. Un pensamiento demasiado libre. Él indica que este mundo, básicamente, el mundo inferior es un mundo finito. Y en la práctica, yo con 23 años apenas, y bregando con estos temas, me doy cuenta que los conocimientos de la mística judía y de la cábala parecen ser básicamente una herejía dentro de este mundo finito, y sobre todo cuando las personas tienen el tema del entendimiento entenebrecido, como decía Pablo. ¿A qué se debe esto? Es verdaderamente, yo diría que todo es una herejía como pensamiento libre dentro de la cábala, pero ¿a qué se debe y cómo sobrellevar ese tema? En realidad, como nadie conoce la verdad de Dios, todos somos herejes. Por lo tanto, la herejía es el libre pensamiento, es una bonita palabra la herejía. Fue condenada por el dogmatismo, y el dogmatismo lo que hizo es transformar una palabra muy hermosa en una palabra tenebrosa. Lo que es realmente terrible es el dogmatismo, no la herejía. Herejía es ser libre, y Dios nos hizo libres para llegar a Él. Por lo tanto, Dios nos hizo herejes.
Wow, wow, wow. Señores, esa frase hay que llevársela. No sé quién maneja las redes de Don Mario, pero Dios nos hizo herejes. Eso definitivamente es fuerte. Pasa algo acá. Cuando vemos a Isaac, el ciego de Gerona, dentro de una de sus clases, dijo algo muy macabro. Isaac, el ciego de Gerona, no era ciego por ser ciego, sino por tanta luz. Eso me hace a mí pensar principios básicos de la Cábala de los cuales yo debo tener presente para no quedar cegado ante tanta luz. El principio básico es que usted tiene que estudiar para protegerse de la luz de Dios. En realidad uno estudia para ponerse gafas, para ponerse anteojos, porque la luz divina es tan potente que lo bueno es poder estudiar para poder atrapar algo de luz en los diferentes conceptos con los que uno trabaja. Los conceptos con los que uno trabaja en la mente son receptáculos de la luz divina y tiene que ir cada vez teniendo más conceptos, no para enredarse mentalmente, sino para que sean vasijas de la luz divina. Nunca vamos a llegar a ser una vasija del infinito, eso es imposible. Pero mientras usted extienda más la vasija, más luz de Dios va a tener dentro. Y por lo tanto, por definición, va a tener más paz en su vida. Eso, para cerrar ya con esta pregunta, voy a poner este iPad por acá. Señores, si ustedes quieren otra entrevista con el maestro, que lo vamos a tener en Panamá, maestro, lo vamos a tener en Panamá, eso es definitivo. Cuando el libro del Zohar nos habla de la copulación permanente, en términos prácticos, ¿se refiere a esa constancia de conexión con la luz o a ese proceso de autoconocimiento? ¿Cómo sería interpretado esto de la copulación permanente dentro de lo que explica? La copulación permanente de lo femenino y masculino es saber poner el límite en la expansión y saber poner el límite en la restricción. El alma se tiene que expandir hasta un punto y se tiene que restringir hasta un punto. La copulación se realiza cuando usted ya tiene el arte de poder expandirse, ponerle un límite a la expansión y volver a la retracción. Es decir, nosotros tenemos que emular en nuestra alma, en el interior, el proceso de autocontracción del universo, el Tzimtzum. Si logramos emularlo bien, si logramos entender las leyes de cómo lo femenino y lo masculino operan, cómo hay expansión y retracción, entonces vamos a dar y recibir correctamente y nuestras sefirot van a estar en un desequilibrio positivo. En consecuencia, esa copulación de la que habla el Zohar es el éxtasis que tiene el alma porque mi parte femenina y mi parte masculina copulan de una manera que me hacen subir por la línea media del árbol a llegar a mi máximo potencial. Excelente. Don Mario, muchísimas gracias en verdad por este espacio, este tiempo. Yo creo que soy el más joven que lo ha entrevistado, así que ahí me llevo. La verdad le felicito porque usted debe ser un alma vieja, quizás Abulafia o algún discípulo de Abulafia, quién sabe. Así que lo felicito por su edad. Muchísimas gracias, don Mario. Doctor Mario, es un tema. Doctor Mario, muchísimas gracias por este espacio. ¿Tiene usted agendas para Panamá? ¿Cómo estamos nosotros los panameños en la lista? Si no estamos, nos vamos a añadir. Es terrible, no sé cómo estar en la lista porque estoy entre El Salvador y Guatemala y me llaman de Costa Rica y Panamá y tengo miedo de quedar mal con la gente de Panamá y Costa Rica. Pero bueno, si no es en el 2022, esperemos, si Dios quiere, que sea en el 2023. Excelente, ahí continuaremos en contacto para más entrevistas. Don Mario, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias a vosotros. Haberlo conocido, es una honra. Gracias, shalom a todos, un placer muy grande.